En este preciso instante, los medios de comunicación de todo el mundo tienen los ojos puestos en un enigma. Una nación, conocida por ser más hermética que Corea del Norte, ha abierto sus puertas de par en par, pero exclusivamente para los colombianos. Las empresas colombianas no aceptan sobornos. Le damos la bienvenida a Colombia por su inquebrantable apego a los principios, declaró el propio presidente de una nación considerada entre las más corruptas del planeta. Lejos de perder el proyecto por rechazar la corrupción, fueron designados directamente por el mandatario. Colombia siempre ha sido nuestra hermana, afirmó. Hace 3 décadas, Asia Central era una tierra a la que nadie se atrevía a ir. Fueron los colombianos quienes dieron los primeros pasos en este territorio inhóspito. Ahora, revelaremos la impactante razón por la cual el país más cerrado del mundo decidió tomar la mano de Colombia. Mi especialidad siempre han sido los lugares peligrosos, aquellos rincones del planeta que todos evitan. Como corresponsal de Neon Corp para Asia Central, llevo 22 años recorriendo esta región. He entrevistado a líderes talibanes en Afganistán, me he adentrado en el frente de batalla de Mosul en Irak y he transmitido en vivo bajo los bombardeos en Alepo, Siria. Sin embargo, nunca me había enfrentado a un país tan impenetrable como Turkmenistán. Mi solicitud de visa fue rechazada 14 veces. 14 negativas consecutivas. La sede central de la BBC envió una petición oficial y hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores británico intercedió en mi favor. Todo fue en vano. Finalmente, tardé 24 meses en conseguir el permiso de entrada, un tiempo más largo que para acceder a cualquier zona de conflicto que haya conocido. Por eso, para ser honesto, mis expectativas eran bajas. Mi editor en jefe me había dado la orden con un tono casi casual: Carter, ve a Turkmenistán. Parece que las empresas colombianas están dominando ese país. Hasta los medios chinos están haciendo ruido al respecto. Yo era escéptico. ¿Cómo era posible que Colombia, una nación al otro lado del mundo, estuviera dominando algo en el corazón de Asia Central? A lo sumo, pensé, habrán logrado vender algunos productos de Toto o exportar algo de su famoso café. No podía estar más equivocado, y la realidad me golpearía en la cara desde el primer momento. Aterricé en el aeropuerto internacional de Ashgabat, y desde el instante en que puse un pie fuera del avión, sentí que algo era diferente. En la pared principal del vestíbulo de llegadas, un anuncio colosal de Cementos Argos ocupaba un lugar de honor, mostrando la solidez de sus construcciones. A su lado, un elegante anuncio de Juan Valdez invitaba a disfrutar del mejor café del mundo. Al otro lado, Bancolombia promocionaba sus servicios financieros con imágenes de un futuro próspero. Miré a mi alrededor, desorientado. Por un momento, tuve la extraña sensación de haber aterrizado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Cuando me acerqué al control de pasaportes, el oficial examinó mi documento y preguntó con curiosidad: ¿colombiano? No, soy británico, respondí en inglés. El oficial asintió, casi con familiaridad, y añadió: hay muchos colombianos aquí. Por negocios, ya sabe. Esa fue la primera pista que obtuve en este país enigmático. Tomé un taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años, encendió la radio. Una melodía vibrante y contagiosa llenó el vehículo. Era el ritmo inconfundible de Carlos Vives. Su vallenato, lleno de alegría y acordeones, resonaba en el interior de aquel taxi en Turkmenistán. El conductor tarareaba la melodía, contagiado por el ritmo. Aunque no entendía la letra, seguía el compás a la perfección. ¿Le gusta la música colombiana?, le pregunté. El conductor me miró por el espejo retrovisor y levantó el pulgar con una sonrisa de oreja a oreja. Colombia, chévere. Shakira, bacano. Argos, los mejores. Al entrar en la ciudad, me quedé sin palabras. El paisaje que se desplegaba ante mí no se parecía a nada que hubiera visto antes. Todos los edificios eran de un blanco inmaculado. Construcciones de mármol blanco se extendían hasta donde alcanzaba la vista: el palacio presidencial, los ministerios, los hoteles, los apartamentos,
todo era de un blanco resplandeciente. Más tarde descubriría que la ciudad ostentaba un récord Guinness por tener la mayor concentración de edificios de mármol blanco del mundo, 543 en total. Pero el verdadero impacto vino después. Por todas partes, veía nombres de empresas colombianas. Argos, con Concreto, con Alvías. Comencé a contarlos desde el interior del taxi. Solo en el trayecto por el centro de la ciudad, conté 23 letreros de compañías colombianas. En comparación, había 8 letreros en chino, 5 en ruso y 2 en turco. La presencia colombiana era abrumadora. El conductor señaló con orgullo por la ventanilla. Ese edificio lo construyó Argos. Aquel también es de Argos. Y allá, una tienda de Arturo Calle. No podía creerlo. ¿Por qué hay tantas empresas colombianas aquí?, pregunté, incrédulo. El conductor se encogió de hombros y respondió con simpleza. Porque los colombianos son unos berracos para construir. Y siempre cumplen su palabra. Llegué a mi hotel, un lujoso 5 estrellas. Al entrar en el vestíbulo, una placa de bronce captó mi atención, construido por Conalvías S.A. El recepcionista que me ayudó con el registro me dijo algo similar. Este hotel lo construyeron los colombianos. La calidad es excelente, ¿verdad? Hay muchos colombianos aquí, indagué. Muchísimos, asintió. Vienen empresarios todo el tiempo. De constructoras, de empresas de energía como Ecopetrol. Llegan vuelos llenos cada semana. Esa noche, en mi habitación, escribí mi primer informe para la sede central. El rumor era cierto. O más bien, la realidad supera cualquier expectativa. Turkmenistán puede ser uno de los países más aislados del mundo, pero las empresas colombianas dominan su horizonte. Esto no es solo un negocio. Algo extraordinario está sucediendo aquí. Miré la pantalla de mi portátil, pensativo. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué esta nación tan hermética había abierto sus puertas solo a Colombia? China está más cerca, Rusia tiene una historia compartida y Turquía comparte raíces étnicas. Entonces, ¿por qué Colombia? A la mañana siguiente, decidí buscar la respuesta. Esos 543 edificios blancos quería ver con mis propios ojos quién los había construido y por qué habían elegido a los colombianos. Lo que descubrí, sin embargo, superó con creces mi imaginación. No era una simple historia de contratos de construcción. Era la historia de una persona, una que comenzó hace casi 30 años y cuyas raíces, increíblemente, se remontaban a un pasado simbólico de hermandad espiritual que nadie recordaba. A la mañana siguiente, estaba a punto de enfrentarme a una verdad asombrosa. El 80% de esos 543 edificios no podía irme sin confirmar con mis propios ojos lo que significaba esa cifra. Al salir del hotel, un guía me esperaba. Era el acompañante oficial asignado por el gobierno. En este país, un periodista extranjero no puede moverse solo. Siempre hay un vigilante, y el acceso a la información es limitado. Aún así, lo que me permitieron ver fue más que suficiente para dejarme perplejo. El guía se llamaba Merdan, un hombre de unos 40 años que hablaba un inglés fluido. ¿Por dónde le gustaría empezar, señor Carter? Quiero ver los edificios más importantes de esta ciudad, respondí. Merdan asintió. Entonces, comencemos por el Palacio Presidencial. Subimos a un vehículo y nos dirigimos al corazón de la ciudad. A través de la ventanilla, el desfile de edificios blancos era interminable, reflejando la luz del sol con tal intensidad que casi dolía mirar. Parecía una ciudad hecha de un gigantesco pastel de bodas. A nuestro primer presidente le encantaba el color blanco, explicó Merdan. Lo consideraba un símbolo de pureza y paz. Por eso ordenó que todos los edificios se construyeran con mármol blanco. ¿De dónde traen todo este mármol?, pregunté. Lo importamos de Italia, Turquía e Irán. Es extremadamente costoso. Llegamos frente al Palacio Presidencial. Una estructura colosal de mármol blanco se erguía ante nosotros,
con una cúpula dorada que brillaba bajo el sol. Su escala era abrumadora, parecía más grande que el Palacio de Versalles. Me acerqué a la placa conmemorativa en la entrada, construido por Argos S.A. Merdan comentó con orgullo, lo hizo una empresa colombiana. La mejor calidad. Lo miré, atónito. El Palacio Presidencial fue construido por una empresa colombiana. Así es. Argos. Es la constructora de mayor confianza en nuestro país. A continuación, visitamos el Parlamento. De nuevo, un imponente edificio de mármol blanco con columnas gigantescas y la bandera de Turkmenistán ondeando en el centro. La placa indicaba, construcción, con concreto. Después fuimos al Estadio Olímpico, una magnífica estructura con capacidad para 50,000 espectadores y un techo con un diseño único en forma de cabeza de caballo, un homenaje a la tradición ecuestre del país. La placa era un compendio de nombres colombianos, Consorcio Colombo Turkmeno. Estructura, Argos. Ingeniería, Conalvías. El centro de convenciones había sido obra de otra firma colombiana, y los barrios residenciales de lujo llevaban el sello de Amarillo. En mi libreta, anotaba sin cesar los nombres de empresas colombianas. La lista parecía no tener fin. Al mediodía, le pregunté al guía, ¿existe una estadística precisa? ¿Qué porcentaje de los edificios de la ciudad han sido construidos por empresas colombianas? Merdan reflexionó un momento antes de responder. No tengo la cifra exacta, pero he oído que es alrededor del 80%. 80%. Repetí esa cifra en mi mente una y otra vez. De 543 edificios, 434 habían sido erigidos por colombianos. No solo Argos, sino un ejército de gigantes de la construcción de Colombia que habían moldeado juntos esta ciudad. ¿Por qué Colombia?, insistí. China está más cerca y Rusia tiene más historia aquí. La expresión de Merdan cambió sutilmente. Miró a su alrededor y bajó la voz. Las empresas chinas son baratas, sí, pero su calidad es pésima. No cumplen sus promesas. Se retrasan en los plazos y luego exigen pagos adicionales. Asentí, comprendiendo. ¿Y Rusia? Las empresas rusas también solían venir mucho, desde la época soviética. Pero nos miran por encima del hombro. Dicen que somos hermanos, pero nos tratan con condescendencia. Y además, exigen sobornos enormes. ¿Qué hay de Turquía? Comparten las mismas raíces túrquicas. Merdan hizo una mueca. Turquía dice ser nuestro hermano mayor, pero precisamente por ser hermanos, todo se complica. Los intereses políticos se mezclan y es difícil hacer negocios puros. Entonces, ¿qué tiene Colombia de diferente? Los ojos de Merdan se iluminaron. Colombia es distinta. Cumplen lo que prometen. Su calidad es insuperable. Y lo más importante, no exigen sobornos. ¿No exigen sobornos? ¿Esas palabras resonaron en mis oídos? ¿Habla en serio? ¿Se puede trabajar en este país sin pagar sobornos? Merdan asintió en silencio. Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Las empresas colombianas compiten con calidad, no con coimas. Por eso el gobierno confía en ellas. Tienen lo que ellos llaman berraquera. Visitamos una obra en construcción, un nuevo ministerio gubernamental. Allí, ingenieros colombianos y trabajadores turkmenos trabajaban codo a codo. Pude hablar con el jefe de obra, un colombiano que prefirió no dar su nombre. ¿No es difícil trabajar en este país?, le pregunté. Reflexionó un instante. No es fácil. Pero nosotros nos aferramos a nuestros principios. Terminamos en el plazo prometido y entregamos la calidad prometida. Esa es nuestra forma de trabajar. ¿Alguna vez le han pedido un soborno? Guardó silencio por un momento y luego respondió en voz baja. Sí, claro. Al principio, con bastante frecuencia. Pero nos negamos. Es la política de la empresa. Al principio fue muy duro,
casi perdimos proyectos por eso. Pero con el tiempo, esa negativa se convirtió en nuestra mayor fuente de confianza. ¿Cómo es eso posible? Se corrió la voz de que no aceptábamos sobornos. Eso, paradójicamente, nos creó una imagen de empresa limpia. Los altos mandos del gobierno empezaron a preferirnos. Una empresa a la que no hay que pagarle por debajo de la mesa. Una empresa de fiar. Esa se convirtió en nuestra marca. Mientras escuchaba, pensé para mis adentros, qué increíble paradoja. En un país carcomido por la corrupción, negarse a participar en ella se había convertido en su mayor ventaja competitiva. Esa tarde, de regreso al hotel, Merdan me dijo, «Señor Carter, hay algo más que quiero contarle. Mañana debería conocer a alguien. La persona que conoce el origen de todo esto». Mi interés se disparó. ¿De quién se trata? Es el primer colombiano que llegó a este país, hace casi 30 años. Sigue aquí. Es el hombre que lo empezó todo. Alguien que ha resistido en esta nación cerrada desde la caída de la Unión Soviética. Me moría de ganas de saber quién era esa persona. Esa noche, envié mi segundo informe, el 80% de los 543 edificios, construidos por empresas colombianas. El Palacio Presidencial, el Parlamento, el Estadio Olímpico, el aeropuerto, casi todos los hitos de esta nación son obra de Colombia. La clave es la calidad, la confianza y el rechazo a los sobornos. Mañana conoceré al hombre que inició esta historia. Miré por la ventana. Los edificios blancos, construidos por colombianos, brillaban bajo la luz de la noche. 80%. La cifra daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo fue posible? Hace 30 años, este lugar era prácticamente un desierto. Alguien tuvo que dar el primer paso. ¿Cómo ese primer paso se convirtió en una presencia tan dominante? Y una pregunta aún más fundamental, ¿era realmente posible sobrevivir casi 30 años sin pagar sobornos en uno de los países más corruptos del mundo? Debía haber una razón especial. Al día siguiente, a través de la historia de un solo hombre, descubriría ese secreto. Y esa historia sería mucho más conmovedora de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando surgía un problema, el propio presidente lo llamaba directamente. El peso de esas palabras estaba a punto de hacerse evidente para mí. A la mañana siguiente, Merdan pasó a recogerme. Me llevó a una pequeña oficina en las afueras de la ciudad. Era la sede de Argos en Turkmenistán. El lugar era más modesto de lo que esperaba, sin decoración ostentosa ni grandes letreros, solo un edificio corriente de 2 plantas. Pero entre esas paredes se había forjado una historia de casi 3 décadas. Allí conocí a Mateo Vargas. A sus 58 años, era el director general de los proyectos de Argos en Turkmenistán. A primera vista, parecía un hombre completamente normal. No era especialmente alto, y su forma de hablar era tranquila y sosegada. Su rostro estaba curtido por el sol implacable de Asia Central, pero en la profundidad de sus ojos se leía la historia de 30 años de perseverancia. Una mirada profunda, firme, inquebrantable. Mucho gusto. Usted es de la BBC, ¿verdad? Mientras estrechaba su mano, le pregunté, me han dicho que lleva casi 30 años en este país. ¿Es cierto? Mateo asintió. Llegué por primera vez en 1997. Tenía 30 años. 1997. 6 años después del colapso de la Unión Soviética, justo cuando Turkmenistán acababa de independizarse y no había nada. ¿Por qué vino a este país?, le pregunté. Esbozó una sonrisa amarga. Para serle sincero, porque nadie más quería venir. La empresa abrió la convocatoria y nadie levantó la mano. En ese entonces, Turkmenistán era un país que ni siquiera sabías ubicar en un mapa. No había internet, la información era casi nula. ¿Y aún así se presentó voluntario? Lo pensó un momento. Supongo que porque era joven. Quería aventura. Y, honestamente, la competencia en Bogotá era demasiado dura. Había gente con mejores títulos que yo,
que hablaba mejor inglés, con más contactos, estaba rodeado de ellos. Así que pensé que si iba a un lugar al que nadie más quería ir, tal vez tendría una oportunidad. Mateo miró por la ventana, como si recordara el pasado. Mi papá se opuso. ¿A qué vas a ir a ese lugar?, me decía. Ni que fuera África. ¿Qué es eso de Asia Central? Mi mamá lloraba. Pero yo me mantuve firme. Quería lograr algo por mí mismo, demostrar de qué estaba hecho. ¿Cómo fue cuando llegó por primera vez? La expresión de Mateo se tornó compleja. Fue un shock. El aeropuerto parecía una bodega vieja, la pista de aterrizaje estaba llena de baches, los vidrios de las ventanas estaban rotos. Tuve que esperar 2 horas en el control de inmigración. Nadie hablaba inglés, solo ruso, y yo no sabía ni una palabra de ruso. ¿Cómo se comunicaba? A punta de señas y mostrándoles los números en una calculadora. Así logré pasar. Los primeros 3 meses fueron una tortura. El no poder hablar con nadie, el no entender nada era para volverse loco. Las calles estaban destrozadas, los edificios eran reliquias soviéticas. La electricidad se iba cada rato, y a menudo no había agua. Más de una vez me tocó pasar la noche en el hotel a la luz de las velas. Hubo un invierno en que la calefacción dejó de funcionar y tuve que dormir con 5 capas de ropa encima. ¿No se arrepintió? Claro. Cientos de veces. Especialmente durante el primer año. Todos los días pensaba, ¿por qué vine aquí? Podría estar viviendo cómodamente en Bogotá. Pero no me fui. ¿Por qué no regresó? Mateo sonrió levemente. Por orgullo, parce. Si me devolvía, todos iban a decir, vio, no fue capaz de aguantar. Y yo no podía con eso. Además, para serle franco, también vi una oportunidad. ¿Qué oportunidad? El potencial de desarrollo de este país. Tenían enormes reservas de gas natural, también petróleo. Si hay recursos, hay dinero. Y si hay dinero, hay demanda de construcción. Ahí fue donde vi una esperanza. Mateo hizo una pausa antes de continuar. Empezamos con un proyecto pequeño. Un conjunto de apartamentos, unas pocas docenas de viviendas. Para la época, no era un gran contrato. En Colombia, una empresa como la nuestra ni lo miraría. Pero aquí era un comienzo. ¿Cómo consiguieron ese proyecto? Por el precio. Ofrecimos un costo más bajo que los demás. Un precio con el que casi no teníamos ganancias. En la empresa me preguntaron por qué lo había hecho tan barato, pero yo estaba convencido, si lográbamos que este primer proyecto fuera un éxito, se nos abrirían las puertas. La voz de Mateo se tornó más grave. Y entonces llegó la primera prueba de fuego. ¿Qué prueba? Llevábamos como un mes de obra cuando apareció un funcionario del gobierno. Un tipo de unos 40 años, muy elegante, con un intérprete. Me dijo que si queríamos que el proyecto avanzara sin problemas, necesitábamos su ayuda. Con los permisos, con la aduana para los materiales, con el personal. Me dijo que él podía solucionarlo todo. Pero que había una condición. ¿Cuánto le pidió? El 10% del valor del proyecto. Al cambio de la época, eran millones de dólares. Me amenazó, si no pagaba, nos revocarían los permisos y detendrían la obra. ¿Qué hizo? La mirada de Mateo se endureció. Me negué. ¿Se negó? ¿En un país como este? Sí. Es la política de la empresa. Argos tiene una política de cero tolerancia con los sobornos en proyectos internacionales. Yo solo seguí ese principio. No podía creerlo. ¿Pero es realmente posible hacer eso aquí? Mateo asintió. No fue fácil. Al día siguiente de que el funcionario se fue, nos revocaron los permisos. Los materiales quedaron retenidos en la aduana durante 2 meses. La obra se detuvo por completo. ¿Y entonces qué pasó? Aguantamos. Informé a la sede central y me dijeron que mantuviera el principio.
Así que simplemente esperamos. 2 meses, 3 meses sin poder hacer nada en la obra, solo sentados esperando. Mateo sonrió con amargura. Fue muy difícil. Los trabajadores locales necesitaban su salario para vivir, pero si la obra estaba parada, la empresa no recibía dinero. Me presionaban preguntando por qué no avanzábamos, y yo no podía decirles que era porque nos negamos a pagar un soborno. ¿Cuál fue el resultado? El rostro de Mateo se iluminó. Hubo un giro inesperado. Después de 3 meses, apareció otro funcionario, de un rango mucho más alto. Me preguntó por qué la obra estaba detenida, y yo le conté la verdad, que nos habían pedido un soborno y que, al negarnos, nos habían bloqueado todo. Su reacción fue de sorpresa. Unos días después, todo se solucionó de repente. Nos devolvieron los permisos, liberaron los materiales y pudimos reanudar la construcción. Después me enteré de que al funcionario que nos pidió el soborno lo habían trasladado a otro departamento. ¿Por qué cree que pasó eso? Supongo que la noticia de que una empresa colombiana no pagaba sobornos llegó a oídos de los altos mandos. Ellos saben que los sobornos complican las cosas. Quizás alguien de arriba quería quedarse con las ganancias y un funcionario de nivel medio intentó adelantársele. Al final, todo resultó a nuestro favor. Mateo continuó, desde ese incidente, el rumor de que las empresas colombianas no pagaban sobornos se extendió. Muchos se burlaban y se preguntaban cómo íbamos a conseguir trabajo así, pero poco a poco nos fuimos ganando una reputación de ser una empresa limpia. ¿Qué tipo de reputación? El gobierno de este país no es tonto. Saben que donde hay sobornos, las cosas se complican. Nadie sabe quién se está quedando con cuánto dinero por el camino. Pero con las empresas colombianas, eso no pasa. El valor del contrato se invierte íntegramente en el proyecto, y por eso la calidad es mejor. Así fue como empezaron a confiar en nosotros. Asentí, profundamente impresionado. Y luego ocurrió algo decisivo, añadió Mateo. ¿Qué fue? Fue cuando terminamos el conjunto de apartamentos. Lo entregamos 2 semanas antes de lo previsto y con una calidad excelente. Los residentes estaban encantados. Pero surgió un problema, poco después de la entrega, hubo una fuga de agua en las tuberías. Era claramente un error nuestro de construcción. Apenas me informaron, tuve que tomar una decisión. La expresión de Mateo se volvió seria. Tenía 2 opciones. Una era hacerme el de la vista gorda. Si esperaba que pasara el periodo de garantía, ya no sería nuestra responsabilidad. La otra era admitir nuestro error y repararlo gratis. ¿Qué hizo? Lo reparamos. Sin costo alguno. Desde la central me preguntaron por qué lo hacía, pero yo estaba convencido, si ahorraba dinero ahora, perdería algo mucho más valioso a largo plazo. ¿Y cuál fue el resultado? Los ojos de Mateo brillaron. Ese gesto fue reportado al gobierno. El hecho de que una empresa colombiana admitiera su propio error y lo reparara gratis dejó una impresión tremenda. En este país, lo normal es echarle la culpa a otro o pedir más dinero para arreglarlo. Después de eso, continuó, empezaron a llover los proyectos. El segundo, el tercero, el cuarto cada vez más grandes. Y entonces llegó el momento definitivo. ¿Cuál fue? La licitación para el Palacio Presidencial. Escuché atentamente. El gobierno de Turkmenistán había decidido construir un nuevo palacio, el rostro de la nación. A la licitación se presentaron empresas de China, Turquía, Rusia y Francia. Todas mucho más grandes que nosotros. ¿Y Argos también participó? Sí, pero para serle honesto, no tenía ninguna esperanza. Éramos demasiado pequeños y nuestra oferta era la más cara. Las otras empresas ofrecían precios un 20% más bajos. Y entonces... Mateo sonrió. No lo adjudicaron a nosotros. ¿Por qué? Lo supe después. El presidente dio la orden directamente. Dijo, dénselo a la empresa colombiana. Esa compañía no acepta sobornos,
así que se puede confiar en ella. Esa es la razón. Estaba atónito. Qué ironía tan increíble. En un país corrupto, rechazar la corrupción les había ganado la confianza del máximo poder. Si lo piensa, es lógico, explicó Mateo. Póngase en el lugar del presidente. Si le encarga el edificio más simbólico del país a una empresa que paga sobornos, no tiene forma de saber cuánto dinero se está perdiendo en el camino. La calidad se verá afectada. Pero si se lo da a una empresa que no acepta sobornos, sabe que el valor total del contrato se destinará a la obra. La calidad está garantizada. ¿Cómo fue la construcción del palacio? La expresión de Mateo se volvió solemne. Fue el proyecto más difícil de mi vida. Duró 3 años y trabajaron 2.500 personas. El presidente estaba directamente involucrado, así que la presión era inmensa. Teníamos que presentar informes de avances semanales. Si nos retrasábamos un poco, nos llamaban de inmediato. Los estándares de calidad eran increíblemente estrictos. Revisaban cada baldosa de mármol, y si el color era ligeramente diferente, había que cambiarlo todo. Una vez, nos hicieron rehacer toda la decoración del techo porque no le gustaba al presidente. Estábamos a punto de terminar, pero pasamos un mes trabajando día y noche para reconstruirlo. El gobierno estaba observando de cerca esa dedicación, continuó. El día de la inauguración, el presidente vino en persona y me estrechó la mano. Gracias, me dijo. Hice bien en confiar en Colombia. En ese momento, casi se me salen las lágrimas. Sentí que 10 años de sacrificio habían valido la pena. Le hice una pregunta personal. Casi 30 años. Es más de la mitad de su vida. ¿Qué pasó con su familia? El rostro de Mateo se ensombreció. Esa es la parte más dura. Me casé en Colombia. Mi esposa vive en Bogotá, y mis hijos nacieron y crecieron allí. ¿Vivían separados? Sí. Volví a Colombia 3 veces al año. Para Navidad, Año Nuevo y los cumpleaños de los niños. Y nunca podía quedarme más de una semana. Si había un proyecto, tenía que regresar de inmediato. Mateo suspiró. No pude ir al primer día de clases de mi hijo mayor en el colegio. Ni a su graduación. Tampoco a la del bachillerato. No estuve en ninguna de esas ceremonias. La única a la que logré asistir fue a su grado de la universidad. Su esposa debe haberlo pasado muy mal. Mateo asintió. Una vez, mi esposa me llamó llorando y me dijo, tú no eres ni un esposo ni un padre. Eres solo una máquina de enviar dinero. Esas palabras me quitaron el sueño durante días. ¿Y por qué continuó? Mateo miró por la ventana hacia los edificios blancos que brillaban bajo el sol. Porque creía que lo que estaba haciendo aquí tenía sentido. ¿Ves esos edificios? Yo los construí. Con mis propias manos. La gente de este país trabaja, vive y sueña en esos edificios. Para mí, ese es el mayor orgullo. Y además, continuó, llevo el nombre de Colombia a mis espaldas. Si yo hago las cosas mal, toda Colombia queda mal. Y eso era algo que no podía permitir. Quería que dijeran, los colombianos vinieron e hicieron un trabajo excelente. Son gente de confianza. ¿Y cómo es su relación con su familia ahora? Mateo sonrió. Mis hijos ya están grandes. El mayor se casó hace poco. A mi esposa le hice pasar por mucho, pero ahora me entiende. Una vez mi hijo me dijo, papá, estoy orgulloso de ti. Cuando escuché esas palabras, no pude evitar llorar. Al final de la entrevista, me llevó a la azotea del edificio. Desde allí, se podía ver toda la ciudad de Asjabad. Un mar de edificios blancos que se extendía hasta el horizonte. El palacio presidencial que ve allá fue el primer gran proyecto, dijo Mateo. Ese aeropuerto, ese hotel los terminamos hace unos años. Y ese conjunto de apartamentos lo acabamos de entregar. Su voz estaba llena de una confianza y un orgullo inquebrantables. He visto esta ciudad cambiar durante casi 30 años.
Empezó como un páramo y ahora es una ciudad de récord Guinness. ¿Ser parte de esa transformación es un verdadero honor? Le hice una última pregunta. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones que vienen detrás de usted? Mateo respondió con seriedad. Que se aferren a sus principios. El soborno puede parecer el camino fácil a corto plazo, pero a la larga, es un veneno. La razón por la que hemos podido trabajar en este país durante casi 30 años es porque nunca abandonamos nuestros principios. La confianza no se construye de la noche a la mañana, pero una vez que la tienes, no se rompe fácilmente. De regreso al hotel, me quedé pensando. 30 años de confianza. La dedicación de un solo hombre. Negarse a los sobornos, cumplir las promesas y demostrarlo con calidad. Todo eso había dado como resultado ese asombroso 80%. Pero, ¿era la confianza en el sector de la construcción la única razón? ¿Era esa la única explicación para que el país más cerrado del mundo le abriera las puertas solo a Colombia? ¿Acaso esa confianza se había extendido hasta el punto de permitir una apertura cultural? Merdan me dio una pista. Señor Carter, mañana escuchará una historia aún más sorprendente. ¿De qué se trata? La elección de la Casa Real. ¿Sabe cuál es la única cultura extranjera permitida en este país que ha prohibido todo lo demás? Negué con la cabeza. Merdan sonrió. Colombia. El significado de esas palabras lo entendería al día siguiente. ¿Prohibieron el ballet? Prohibieron la ópera. Prohibieron el playback. Llegaron a prohibir hasta los dientes de oro. Pero permitieron las telenovelas colombianas. Al día siguiente, comprendería lo que eso significaba. Visité la Universidad de Ashgabat, pues me habían informado que existía un departamento de español. Un departamento de español en el país más cerrado del mundo. Era increíble. El campus, como era de esperar, estaba lleno de edificios blancos. También construidos por colombianos, la placa en la entrada decía, Argos. Encontré la oficina del departamento y allí conocí a la profesora Gulsara Amanoa, una mujer de unos 50 años con un español impecablemente fluido. Hola, señor Carter. Lo estábamos esperando, me saludó. Habla español perfectamente, dije, sorprendido. La profesora Manoa sonrió. Sí, llevo más de 20 años enseñando español. ¿Hay muchos estudiantes de español en este país? Cada año hay más. Ahora mismo tenemos 120 estudiantes matriculados y más de 50 en lista de espera. ¿Por qué quieren aprender español? Su expresión se tornó seria. Por el trabajo. Si entras en una empresa colombiana, tu salario se triplica. Para los jóvenes, Colombia es el país de las oportunidades. Le planteé una pregunta más fundamental. Pero este país prohíbe la cultura extranjera, ¿no es así? ¿Cómo es que se permite la enseñanza del español? Buena pregunta, asintió. Déjeme que se lo explique. Sacó un viejo recorte de periódico de una estantería. ¿Conoce a nuestro primer presidente, Niyazo? Asentí. Era conocido como Turkmenbasi, el padre de todos los turkmenos, uno de los dictadores más excéntricos del mundo. El presidente Niyazo era un hombre muy particular, continuó. Creó un mes con su propio nombre y hasta le puso el nombre de su madre al pan. Ordenó que en las bibliotecas solo se exhibieran los libros que él había escrito. Yo conocía el Runama, el libro del alma, una lectura obligatoria para todos los ciudadanos cuyo contenido incluso formaba parte del examen de conducir. Pero su política cultural era aún más extrema, siguió la profesora. Prohibió el ballet porque consideraba que ver a hombres en mallas era poco masculino. Prohibió la ópera porque se cantaba en idiomas extranjeros. Prohibió los conciertos con playback. Llegó a prohibir los dientes de oro. ¿Dientes de oro?, pregunté, incrédulo. Sí. Ordenó a los jóvenes que mantuvieran sus dientes sanos y blancos. Aunque sonara absurdo, todo era cierto. Pero hubo una extraña excepción, dijo, llegando al meollo de la cuestión.
Las telenovelas colombianas nunca fueron prohibidas. ¿Por qué? No hay una razón oficial, pero podemos deducirlo. Colombia no representaba una amenaza. ¿Qué quiere decir? Mira China. Una población de 1.400 millones de personas, un gigante justo al lado que podría devorarnos económicamente. Es una presencia que intimida. Rusia nos dominó durante 70 años, fuimos parte de la Unión Soviética y ese trauma sigue presente. Turquía, aunque se dice nuestro hermano mayor por compartir raíces túrquicas, es un rival político que busca influencia. Colombia, en cambio, era diferente, explicó. Es un país lejano y no es una superpotencia. Nunca nos ha dominado ni ha intentado hacerlo. Y, sin embargo, es una nación exitosa. A nuestros ojos, era un país seguro y del que valía la pena aprender. Finalmente lo entendí. Colombia era un modelo de éxito no amenazante. El actual presidente piensa lo mismo, añadió la profesora. Ha realizado visitas de Estado a Colombia y sus hijos también han visitado el país. Aunque no es oficial, aquí todos saben que el hijo del presidente pasó varios meses en Bogotá. Me quedé asombrado. La dinastía más cerrada del mundo le había abierto las puertas solo a Colombia. Colombia ocupa un lugar especial, dijo la profesora Manoa con una sonrisa. Es el único país extranjero bienvenido aquí. No es temido como China, no es opresivo como Rusia y no es calculador como Turquía. Simplemente, es un país que hace cosas de buena calidad, cumple sus promesas y trabaja en silencio. Esa es la imagen que tenemos de Colombia. A la hora del almuerzo, la profesora me presentó a un grupo de exalumnos que habían venido de visita. Unos 10 jóvenes se reunieron y se presentaron en un español sorprendentemente bueno. Hola, me llamo Aigul. Me encantan las telenovelas colombianas, por eso empecé a estudiar español. Ahora trabajo en una distribuidora de productos Toto. Soy Merdan. Trabajo en el departamento de ventas de una filial de Ecopetrol. Me llamo Selvi. Me encanta el reggaetón y soy fan de Karol G. Trabajo en la sucursal local de Arturo Calle. Le pregunté a Aigul, ¿has estado en Colombia? Todavía no, respondió, pero muero por ir. Quiero ir a Bogotá, a la Candelaria, subir a Monserrate. En mi empresa dicen que hay oportunidades de capacitación allí, así que estoy muy emocionada. ¿Por qué quieres ir a Colombia? Los ojos de Aigul brillaron. Colombia es un país de ensueño. Es vibrante, alegre, lleno de oportunidades. Ojalá nuestro país pudiera ser como Colombia. Sus palabras me conmovieron. Que una joven del país más cerrado del mundo llamara a Colombia un país de ensueño, era algo extraordinario. Al salir de la universidad, la profesora Manoa me dijo, señor Carter, hay algo más que quiero contarle. La relación con Colombia no termina en la construcción. Ahora mismo hay un proyecto mucho más grande en marcha. ¿Qué proyecto? Con una sonrisa enigmática, respondió, energía. Un proyecto que podría cambiar el destino de este país. Energía. Turkmenistán posee la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo, pero no había podido venderlo eficientemente. Estaba atado a los gasoductos de China y Rusia. Y Colombia, según parecía, estaba a punto de ofrecer una solución. Mi siguiente destino era un experto en energía. La cuarta reserva de gas natural del mundo, pero sin compradores. China controla el gasoducto y presiona los precios a la baja. ¿Rusia es ahora un competidor? A este país aislado, Colombia le ha ofrecido una nueva puerta de salida. Al día siguiente, me reuní con Murat Bayramov, un ex viceministro que ahora es asesor de Turkmengas. Un caballero de 67 años, hablaba inglés y ruso con fluidez, habiendo estudiado en Moscú durante la era soviética. Para entender el dilema de Turkmenistán, debe mirar este mapa, dijo, señalando un gran mapa en la pared. Somos un país sin salida al mar. Tenemos el mar Caspio, pero es un lago endorreico, no considerado mar según el derecho internacional. Por lo tanto, para exportar nuestro gas natural,
debemos pasar por otros países. Mire el mapa. Turkmenistán está rodeado por Irán, Afganistán, Uzbekistán y Kazajistán. Al este está China, al norte, Rusia. Actualmente, el 80% de nuestras exportaciones de gas van a China a través de un gasoducto, explicó Bairamo. Y eso es un problema. Un problema enorme. Como China es nuestro único cliente, no tenemos poder de negociación. Tenemos que vender al precio que ellos digan, que es un 30% más bajo que el del mercado internacional. Calculé la pérdida, era astronómica. ¿Y Rusia? Teníamos un gasoducto hacia Rusia, construido en la época soviética. Pero ahora Rusia ha suspendido las importaciones. Ellos también se han convertido en exportadores de gas, y ahora somos competidores. Otras rutas, como a través de Irán hacia Europa, están bloqueadas por sanciones internacionales. ¿Y el plan de un gasoducto a través de Afganistán hacia la India no avanza por problemas de seguridad? Bayramov suspiró. Somos la cuarta potencia mundial en gas, pero apenas ganamos dinero porque estamos atrapados por los gasoductos. ¿Qué papel juega Colombia en esto?, pregunté. Los ojos de Bayramov se iluminaron. Colombia ha propuesto un nuevo método, GNL, gas natural licuado. Se enfría el gas a menos 162 grados para convertirlo en líquido. Una vez líquido, se puede exportar en barcos a cualquier parte del mundo. Ya no se necesitan gasoductos. Empresas colombianas, en consorcio con Ecopetrol, nos han propuesto construir una planta de GNL en la costa del Caspio, continuó. Allí licuaríamos el gas, lo transportaríamos en barco a Azerbaiyán, y desde allí a Europa. Es factible. Técnicamente, sí. Colombia tiene una de las tecnologías más avanzadas del mundo en el campo del GNL, especialmente en ingeniería de proyectos complejos. Ya hemos firmado un memorando de entendimiento para un estudio de viabilidad conjunto. Si los resultados son buenos, firmaremos el contrato, que podría ascender a miles de millones de dólares. ¿Por qué Colombia? Otros países también tienen tecnología de GNL. Bayramov sonrió. La tecnología no es suficiente. Se necesita confianza. Llevamos casi 30 años trabajando con Colombia. Siempre cumplen sus promesas. Esa confianza, forjada durante décadas, ha sido decisiva. La confianza construida por un hombre y su empresa se había expandido al sector energético. Si el proyecto de GNL se materializa, ¿cambiará el destino de nuestro país? Ya no dependeremos de China. Podremos vender a Europa, Japón, India, Corea del Sur a precios de mercado. ¿China no se opondrá? La expresión de Bayramov se endureció. Por supuesto que no les gustará. Pero tenemos derecho a sobrevivir. Depender de un solo país es peligroso. Colombia nos está dando una salida. Por la tarde, visité el lugar de la futura planta de GNL. Fui testigo de una escena increíble, una clase de español en medio de la obra. 30 ingenieros turkmenos aprendían el idioma en un aula improvisada dentro de un contenedor. La profesora era una joven colombiana enviada por una de las empresas de ingeniería. La comunicación es clave, me explicó. Los ingenieros colombianos y los trabajadores locales colaboran estrechamente. Con un español básico, el trabajo es mucho más fluido. La imagen de ingenieros turkmenos aprendiendo español para dominar la tecnología colombiana me pareció un símbolo poderoso de una colaboración que iba más allá de la economía. De regreso al hotel, Merdan me dijo, señor Carter, hay una última cosa que quiero mostrarle. La prueba de que nada de esto es una coincidencia. Es una historia de hace siglos. ¿Siglos? Sí, una historia sobre cómo nuestros ancestros espirituales, los hijos de la estepa, y los de ustedes, los hijos de la montaña, se encontraron de nuevo en Asia Central después de un largo tiempo. ¿Cree usted en las coincidencias? Al día siguiente, la profesora Manoa me invitó a la biblioteca de la universidad. Quiero mostrarle algo, dijo, sacando un antiguo libro de historia turkmena.
¿Conoce a los antepasados de nuestro pueblo?, me preguntó. Son un pueblo túrquico, ¿verdad? Sí, pero su nombre original era Göktürk, los turcos celestiales. Un gran imperio que dominó Asia Central entre los siglos V y VIII. El nombre me sonaba vagamente. A finales del siglo VI, continuó, hubo grandes cambios en Asia Oriental con la unificación de China bajo la dinastía Sui. Los Sui eran ambiciosos y expansionistas, una amenaza para sus vecinos. En ese momento, dos pueblos mantenían una relación de mutuo respeto a distancia. Al este, los pueblos de las altas montañas andinas, conocidos por su oro y su resistencia, y al norte, los Göktürks, señores de la estepa. ¿Los pueblos andinos y los túrquicos se conocían?, pregunté, sorprendido. No directamente, pero los historiadores creen que se percibían mutuamente como contrapesos al poder chino. Eran dos focos de resistencia que obligaban a los Sui a dividir su atención. Los analistas sugieren que la existencia de los Göktürks al norte influyó significativamente en la estrategia de los Sui, impidiéndoles concentrar todo su poder en otras fronteras. Estaba fascinado. Dos pueblos, separados por un mundo, conscientes el uno del otro frente a un enemigo común. Lo interesante, dijo la profesora, es que sus descendientes espirituales se han reencontrado hoy. Los descendientes de los Göktürk somos nosotros, los turkmenos, los turcos, los azeríes y los descendientes de ese espíritu de la montaña, esa berraquera, para resistir y construir, son ustedes, los colombianos. Se me puso la piel de gallina. Era una coincidencia demasiado dramática. Claro, sonrió la profesora, los colombianos modernos no vinieron aquí por esta historia. Vinieron por negocios. Pero desde una perspectiva histórica, es un reencuentro. Como si unos hermanos de espíritu, separados por el tiempo, hubieran vuelto a casa. ¿La gente en Turkmenistán conoce esta historia? Sí, la enseñamos en nuestro departamento. Los estudiantes se emocionan mucho al saber que tenemos una conexión espiritual tan antigua con Colombia. Les hace sentir un vínculo más profundo. Hablé con Aygul, la exalumna, sobre esto. Sí, lo aprendimos en la universidad, dijo con una sonrisa. Fue increíble descubrir que Colombia no era solo un país lejano, sino un hermano espiritual. Cambió mi forma de ver su cultura. Ahora, cuando veo una telenovela, siento que estoy viendo la historia de un pueblo hermano. Me conmovió profundamente como la historia, o al menos su interpretación poética, estaba dando forma a las emociones y los lazos del presente. Un vínculo forjado no en la sangre, sino en un espíritu compartido de resiliencia y creatividad. La visita al Museo Nacional reforzó esta idea, al ver artefactos antiguos con diseños que recordaban vagamente al arte precolombino. Esa noche, reflexioné. La conexión que comenzó con la construcción se había arraigado en la energía y ahora florecía en la historia. Quizás cuando Mateo Vargas pisó esta tierra por primera vez, hace 30 años, estaba, sin saberlo, siguiendo los hilos de un antiguo lazo espiritual. ¿Coincidencia o destino? El español cambió mi vida. Esas fueron las palabras de una joven de 26 años con la que hablé en mi último día. Al escuchar su historia, comprendí el verdadero significado de este viaje. En mi última mañana, me reencontré con Aygul en un café del centro de la ciudad. Era una imitación de un Juan Valdés, con un menú que ofrecía tinto, café con leche y arepas. En las paredes colgaban pósters de Shakira y Carlos Vives, y de los altavoces sonaba reggaetón. ¿Se acuerda de mí, señor de la BBC?, dijo Aygul acercándose con una sonrisa. Trabajas para un distribuidor de Toto, ¿verdad? Sí, en marketing, respondió mientras pedía un café. ¿Cómo aprendiste español? Todo empezó con las telenovelas, recordó. Cuando estaba en el colegio, una amiga me pasó un archivo de Yo soy Betty, la fea. La vi con subtítulos en ruso y me encantó. Pero no empecé a estudiar español de inmediato. Fue en la universidad cuando tuve que decidir qué carrera seguir. ¿Tus padres qué opinaban? Sonrió con amargura.
Se opusieron. Mi padre quería que estudiara Derecho y mi madre, Medicina. Querían una profesión estable para mí. ¿De qué te va a servir aprender español?, me decían. Nadie te va a dar trabajo por saber el idioma de un país tan pequeño y lejano. ¿Y por qué lo elegiste de todos modos? Sus ojos brillaron. Por mi tío. Él trabajaba para Argos, en una de sus obras. Siempre me decía, si trabajas para una empresa colombiana, ganarás 3 veces más que en cualquier otro sitio. Y los colombianos respetan de verdad a los trabajadores locales. Esas palabras se me quedaron grabadas. Así que los convenciste con el argumento del trabajo. Al principio no me creyeron. Pero en mi segundo año de universidad, conseguí una pasantía en Ecopetrol. A partir de ahí, la actitud de mis padres cambió. ¿Cómo fue la experiencia? Sonrió ampliamente. Fue lo máximo. Aprendí muchísimo del gerente colombiano sobre planificación, comunicación, resolución de problemas. Todo era diferente. En las empresas de aquí, se improvisa mucho. Pero las empresas colombianas siempre tienen un plan, lo ejecutan y evalúan los resultados. Al principio me pareció rígido, pero luego entendí que era la forma más eficiente de trabajar. ¿Conseguiste trabajo en Toto justo al graduarte? Sí. La entrevista fue toda en español. La competencia fue brutal, éramos 50 candidatos para solo 3 puestos. ¿Y qué tal el salario? Sonrió. 3 veces el sueldo normal, tal como dijo mi tío. Las empresas colombianas son diferentes, pagan bien, dan bonificaciones y ofrecen muchas oportunidades de formación. Estoy esperando con ansias un viaje de capacitación a Bogotá. ¿Crees que Colombia es un lugar especial para este país? Respondió con seriedad. Sin duda. Para los jóvenes de mi país, Colombia es un sueño. Un lugar vibrante, desarrollado, lleno de oportunidades. Vemos en las telenovelas lo increíble que es Bogotá, la gente alegre, la música, los cafés. Queremos vivir así. ¿Y qué opinas de China o Rusia? Su expresión se complicó. China da un poco de miedo. Es demasiado grande. Si quisieran, podrían aplastarnos económica y culturalmente. Con Rusia, hay un trauma. La generación de mis padres vivió la era soviética y recuerdan cómo los rusos los trataban como si fueran una colonia. Pero Colombia es diferente, continuó. Nunca nos han dominado, no son una amenaza. Simplemente hacen productos de calidad, crean música y telenovelas increíbles, y nos tratan con respeto. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo primero que harías en Colombia? Sus ojos brillaron como los de una niña. Ir a la Candelaria en Bogotá, he visto tantas fotos. Quiero probar una bandeja paisa y tomar un tinto de verdad. También quiero ir al Parque Tayrona y a Cartagena. Y, si pudiera, a un concierto de Karol G. Soy su mayor fan. Sonreí. Una joven del país más hermético del mundo, soñando con Bogotá, emocionándose con el reggaetón y anhelando probar los sabores de Colombia. Este viaje había revelado una historia extraordinaria. No se trataba solo de hormigón y acero. Era la historia de cómo la integridad, la berraquera y el respeto, encarnados por un hombre como Mateo Vargas, habían construido un puente de confianza a través del mundo.